Padre, rogamos, descansamos una vez más que en esta iglesia no se trata de la capacidad de un predicador, la elocuencia del mismo, la preparación, ni de la habilidad de los oyentes para escuchar y entender tu palabra. Queremos reconocerte que dependemos de ti hasta para poder recibirte y entenderte y poder abrazar verdades que puedan transformar nuestras vidas. Gracias por una porción compleja en Romanos 9, pero tan relevante para nuestro día a día a tus hijos hoy. De modo que háblanos en los siguientes minutos solamente para poder ser libres del engaño y poder ser verdaderamente tus discípulos, conocer la verdad y ser libres para ti, Dios. Así que aquí estamos, Señor, háblanos en el nombre de Cristo nuestro Rey. Amén. Saludando a nuestros campus en Torreón y en Villahermosa que nos acompañan, próximamente ya también Morelia en video los domingos, ¿sí? Ayúdenos a orar. Recibimos correos ahora de Mazatlán diciendo, ¿qué tenemos que hacer para que planten un horizonte en Mazatlán? Y Chuy dice, no, pues esperarse al verano, que sean las vacaciones para empezar. No, pero estamos orando por igual esto. Ayúdenos a orar también. Todavía no tenemos respuesta del local para Ciudad de México, por ende estamos definiendo para el martes o miércoles definir qué vamos a hacer, si posponemos o tenemos una reunión de oración allá. Así que estamos todavía en espera de, sobre todo, el contrato de arrendamiento con la iglesia que nos va a rentar para arrancar por allá próximamente. Bien, ¿quién es pueblo de Dios? De acuerdo a Dios. ¿Quién es pueblo de Dios? De acuerdo a Dios, ¿sí? Y es curioso porque esta semana, como una vez al mes, de repente me pongo a ver como las noticias y como actualizarme de qué está pasando en ciertos ámbitos, entre ellos el del entretenimiento. Y es curioso, decía, o sea, puedo ver Ventaneando ayer y haberlo visto hace 10 años y es lo mismo. Pedrito Sola sigue igual. Gracias a Dios ya no aparece la Chapoy tan seguido. Pero es interesante porque veo cómo pasan los años y hay un común denominador en los artistas y famosos en que de repente así de la nada le salen hijos perdidos. Y de repente es, no, es que yo soy hija de Chente, ¿no? Ahorita fue lo último que le salió una hija perdida a Chabelo, que para la edad que tiene Chabelo es como lo mínimo, ¿verdad? Sí. Que una chava reclamó que era hija de Chabelo y entonces, y me encanta la escena porque es un común denominador. No, es que yo nada más quiero que me reconozca como su hija y que me dé su apellido. O no, es que yo nomás quiero como encontrarme con quien es verdaderamente mi papá. Entonces pasan las pruebas, se reconoce que sí era hija. Y chistoso porque lo que sigue, ¿sabes qué es, verdad? Quiero la lana y un residual de lo que no me ha dado el infeliz, ¿sí? Pero es curioso como los artistas, y si no es Chente, Chabelo, si no es Chabelo, o sea, es como muy común. Pero me llama la atención que, ¿sabes dónde pasa también eso? En la iglesia. Y de repente gente dice, no, yo soy hija de Dios. Y quiere reclamar los beneficios y los privilegios, pero esencialmente no quiere algo que ver con Dios. Nada más me gusta la etiqueta de decirme y llamarme que soy hija o hijo de Dios. Esos 3 versículos, Romanos 9, 6, 7 y 8, dentro de lo complejo que es dividir esta porción para predicarla por partes, vamos a ver hoy, y vamos a verlo en 2 partes. Dios nos va a hablar por medio de Pablo en este tema de algunos ejemplos del Antiguo Testamento para no nos engañemos. El enfoque aquí es, no todo israelita es israelita, ¿sí? No por haber nacido en Israel o descendiente de un israelita, tú eres Israel. Véase que el término es príncipe de Dios o gobernado por Dios. La pregunta a resolver aquí es, ¿quién es verdaderamente Israel? ¿Sí? Romanos precisamente 9, 6 al 8, Pablo va a replantear esta información en 3 formas para aclararnos cómo se define verdaderamente al pueblo de Dios, de acuerdo con las promesas de Dios que dio a los patriarcas. Y en los siguientes 3 versículos va a empezar a dar el primer ejemplo, hablando de, esencialmente, que no todos los descendientes físicos de Abraham son miembros de Israel, sino los hijos de la promesa. La afirmación de Pablo en cuanto a qué es lo que determina quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham es la fe, no el linaje. Es la fe, no el linaje. Por eso tengo problema con estos mesiánicos, que de repente más mexicanos que el nopal, hijo. Y ven un video en YouTube de un cuate con barba como tipo rabí y acá el rizo en la patilla, y que habla cosas como que se ven súper elevadas, y habla shalom, y habla como un hebreo que es como un chicano hablando inglés, pero habla en hebreo, ¿sí? Y de repente no, es que estos son como verdaderamente el pueblo de Dios. Entonces, y se van tras estas ondas en legalismos y formas y ritos, y entonces ya ir al cine es del diablo, Navidad es del diablo, todo es del diablo, ¿sí? Y es interesante porque el problema de violencia en los niños son los videojuegos que son del diablo. Una preguntota:
¿Qué videojuegos tenían Caín y Abel? ¿Qué consola usaban ellos? ¿PlayStation Beta? Porque no había consolas y no sé cómo te explico que no eran muy pacifistas, ¿verdad? ¿Sí? Pero el tema es, y de repente es, oye, ¿cómo te llamas? Hace un mes era Pepe. De repente se hace mesiánico y llámame Joseph. No seas payaso, hijo. En serio, ¿sí? No, y porque soy de la tribu de Rubén. Ya vi, mi rabí vio mi descendencia y pertenezco al linaje de Benjamín y no sé qué tantas cosas. ¿Sabes una cosa? Pablo va a decir, espérense. Porque nosotros somos, el judío decía, somos descendientes de Abraham, somos el pueblo de Dios. Y Pablo va a decir, a ver, versículo 6, ¿sí? No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿sí? Ni por ser descendiente de Abraham todos son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. El primer ejemplo que usa Pablo es Isaac. ¿Cuántos cristianos de niños hay aquí? Aunque muy pocos, ya en el primer servicio son más, ¿sí? Pero tú te acuerdas que cantábamos una canción que decía nuestro padre Abraham, ¿sí? Y hay gente que son cristianos de niños de closet que no lo quieren reconocer, que sonríen cuando digo esto, ¿sí? Y cantabas nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham, uno de ellos soy, alabando a Dios con el alma y corazón. Y hacías, era como un Pelusa por aquí pero cristiano, ¿no? Porque era mano derecha, mano izquierda, y entonces era toda una rutina súper ñoña, pero que enseñaba doctrina. Nuestro padre, descendientes de Abraham somos y alabamos a Dios, ¿sí? Con el alma y corazón. Pablo va a decirnos esencialmente que son los que responden en fe, aunque no sean descendientes físicos, los que son contados como herederos de Abraham, conforme a la fe, y son miembros del pueblo de Dios a causa de su fe, no de la circuncisión o del linaje, vamos a llamarlo físico. Tres conclusiones que vamos a ver en estos tres versículos aparecen a continuación. En el versículo 6b, por decirlo así, la idea es esta: Israel, el pueblo de Dios, no es diferente, por eso el signo desigual, es diferente a todo Israel como nación. En el versículo 7, otro modo de Pablo plantearlo es esto: los hijos de Abraham es diferente a los descendientes de Abraham. Vamos a dos ejemplos: Isaac y después Ismael. Vamos a ver el segundo el próximo domingo. Y el tercero, en el versículo 8, los hijos de Dios son diferentes a los hijos de la carne. Como conclusión podemos entender que hijos de Dios es igual a hijos de la promesa. Y vamos a desglosar esto en los próximos minutos, a raíz del versículo 7, que va a dar Pablo el primer ejemplo, inspirado por Dios como un buen maestro. Va no nomás a declarar algo, sino va a ejemplificarlo, ¿sí? Dice, porque ¿cuál es la idea? ¿Cómo aplica esto? Empieza a aplicar esto a nosotros. ¿Eres cristiano? Sí. Soy cristiano. ¿Por qué? Porque voy a Horizonte. Espérame. Porque no todos los que vienen a Horizonte son cristianos. No, que yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque vengo de cuna cristiana. Y espérame. Pero no hay tal cosa como cunas cristianas. Por más que te hayan puesto versículos en tu cuna, que te hayan puesto pañales con pescadito, por más que tu babero tenga un versículo, hijo, cada generación requiere un encuentro con Jesús, ¿sí? No, es que yo soy cristiano porque yo hice la oración del pecador. Espérame, porque hay pecadores que oran y no son cristianos. Los musulmanes oran y no son salvos. Nuestros vecinos de enfrente oran y no son salvos, ¿sí? No, yo soy cristiano porque yo levanté la mano en un evento público. El viernes pasado fui al Estadio Corregidora y vi gente en un evento público alzando las manos así. Y no son salvos. Entonces el alzar la mano tampoco te garantiza nada. No es que yo pasé al frente en un... Es que el tema es que Pablo va a decir, espérate, es que el tema es que no es por lo que haces o de dónde vienes que eres lo que eres, ¿sí? Y es lo que va a dar el primer ejemplo en versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Y por eso mi compasión, sobre todo con mamás, bien de golpes de pecho, ¿sí? No, es que todos mis hijos, mi hija es una hija del rey. No, Dios la ama y Dios la salvó porque un pastor o apóstol o profeta o charlatán de lo que sea, él dijo que la Biblia dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, aunque tu hija tenga 3 novios, ya lleve 6 abortos y ahorita está con un hombre casado, pero Dios la ama y yo creo por fe que ella salva. Espérame.
Es hija del rey. Sí, ella es hija del rey. ¿De qué rey? Del rey del dulce que está en Ámsterdam. Porque del rey del universo no es, porque por definición a lo que, digo, mi pastor me formó cuando estaba con él, era este ejemplo que él decía esto: la nobleza obliga. Decía, la nobleza obliga. Quien eres en tu título, él decía como muy de nobleza, te obliga a conducirte de cierto modo. O sea, no hay como mucha ciencia, ¿sí? Si tienes un título, vamos a llamarle de príncipe, un príncipe no puede hacer ciertas cosas. ¿Pero por qué? Porque es príncipe, hijo. O sea, hay cosas que no combinan con tu identidad. De modo que si tú dices que eres un hijo de Dios, la nobleza obliga. Hay cosas que no combinan con tu identidad. De modo que tú puedes decir que eres hijo de Dios, hijo. El tema es de que hay pruebas y evidencias que van a hacer y sacar a la luz si verdaderamente lo eres o no. El primer ejemplo lo da en el 7 y es Isaac. La pregunta sería, ¿por qué menciona Dios a Isaac? ¿Y cuál es la tensión que Pablo quiere resolver con estos siguientes ejemplos? Isaac, Ismael y Faraón. ¿Sí? La tensión es esta. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada? Parecería que el plan de Dios falló. Porque si Dios envió a Cristo para salvar a su pueblo y su pueblo lo acabó crucificando, como que el plan le salió medio mal. La tensión es esta: si el plan de Dios para salvar a su pueblo falló, ¿qué te hace pensar que no te va a fallar a ti también? Y es lo que va a empezar a desmenuzar Pablo en los siguientes versículos, para hacerte ver que, para empezar, como vimos la semana pasada, el plan de Dios no falló, sino se activó a las naciones. 2, ¿quiénes son verdaderamente los que son hijos de Dios? ¿Sí? Y empieza con el ejemplo de Isaac, y amo qué exacto ejemplo decide empezar. ¿Sí? Porque Isaac, como sabes, no es el único hijo de Abraham. Abraham tuvo otros hijos. ¿Sí? Por cual esta gloria de somos hijos de Abraham. Espérame. Abraham tuvo otros hijos y no todos son los hijos de la promesa. Recuerda la historia un poco en Génesis, ¿cierto? Dios promete algo a Abraham, ¿sí? Y le dice: tendrás descendencia y mira las estrellas y así será tu descendencia y serán benditas en tu nombre, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Pasan los años y entra en escena Sara. Creo firmemente que Abraham y Sara, o mejor dicho, nosotros tenemos descendencia ciertamente por aquellos rumbos, porque parece que Sara se apellida López. Porque Sara, bien mexicanota, ¿sí? De repente ve que Dios, o sea, es esta: oye, ¿no nos prometió Dios descendencia? Ya no estamos haciendo viejos, Abraham. Abraham, tú estás a unos añitos de ya estar requiriendo la pastilla azul, Abraham, y todavía no la inventan, ¿sí? Y entonces, como parece que Dios está tardando, por eso repito, como muy mexicana. Como parece que el padre se le fue la onda, el hijo como que no sé qué pasó, y el Espíritu Santo como que está en puente, porque es puente. Vamos a ayudar a Dios. Y le dice Sara a Abraham: Abraham, Dios nos prometió esto y ya está pasando el tiempo, llégate a mi sierva Agar. Esencialmente Sara le dice: Dios nos prometió esto, pero como parece que él no hace nada, ahí, cáele con mi muchacha. Ahora, así, léelo en la Biblia, esto no te lo estoy diciendo, léelo en la Biblia, ¿sí? Y Abraham, muy sujeto él, muy sumiso, no, yo me sujeto, ¿sí? No, tú no ves a Abraham diciéndole: no, amor, ¿cómo crees esto? Dios nos prometió, vamos a esperar. No. Dios le dice: llégate a la muchacha, y Abraham: vénganos tu reino, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Nace un hijo, ¿sí? Nace un hijo. El tema aquí es que años después, en los términos, tiempos y formas de Dios, Dios cumple la promesa y Sara queda embarazada y nace Isaac. Y hay una tensión porque el hijo de Agar, la muchacha, ya es adolescente, y empieza Agar a menospreciar a Sara y a su hijo, y de repente Sara le dice a Abraham: ¿sabes qué? Ya me cansé de la sierva, me menosprecia y me humilla, quiero que la eches fuera de aquí. Y en Génesis registra que Dios le dice: ¿sabes qué? Si despídelos, yo me voy a hacer cargo de ellos, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Sí? Y el ejemplo más gráfico, el primero que plantea aquí es, repito, Isaac, como el primer hijo de Abraham y Agar, era un hijo fruto, aunque Isaac no fue el primero, que fue, vamos a llamarlo primero, este hijo fue fruto esencialmente ¿de qué? De querer cumplir la promesa de Dios en el modo de Abraham, en las formas de Sara, en los tiempos de ellos, a su forma pues. Pero Dios,
escoge a Isaac y es quien dice que heredará la promesa, porque él es quien Dios dijo que habría de venir a Abraham en respuesta a su palabra, en el tiempo de Dios y en la forma de Dios. Nada más, versículo 7 nos da un primer atributo y parámetro de alguien que es nacido y escogido para ser hijo, familia y pueblo de Dios. El primer parámetro y obvio de alguien quien Dios ha elegido como hijo, familia o pueblo es que nace, se activa y opera al modo de Dios, no al nuestro. Y puse Amós 3:3, que dice esto: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es uno de mis textos favoritos para este tema tan común de, no, yo y Dios nos llevamos bien. Vieras, yo leo la Biblia y después de leer la Biblia estoy leyendo a Chopra. Uy, qué buen libro de Chopra, este de los Iluminados. Uy, qué bueno. Y después me peino mi horóscopo porque mandé mi signo al 2-11-11. Entonces me llega realmente qué es lo que tiene los astros programados para mí. Y no solamente eso, acabo de leer el Feng Shui 2015 y ya estoy acomodando mi oficina para sincronizarla con el universo, para destrabar mis chakras y atraer abundancia. Dios es bueno. Ok, Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? El primer atributo de alguien que es hijo, familia y pueblo de Dios es que nace, se activa y opera al modo de Dios, no al de él. Y quiero hacer 3 ejemplos como muy comunes: homosexualismo, adulterio, adicciones, en particular el alcohol. Viene alguien, y repito, he tenido en esta iglesia, ¿sí? Gente que es, no, yo soy cristiana, yo soy cristiano. Es más, tuve a la presidenta del movimiento gay cristiano de México en esta iglesia, literalmente a 2 metros ahí, llorando después de un sermón hace 2 años diciendo, yo sé que estoy mal, pero he ayudado a tanta gente y me están ofreciendo la dirección de Latinoamérica del movimiento y no sé qué hacer, ¿sí? Y sacan textos fuera de contexto, ¿sí? Para justificar así nací y así soy y así Dios me ama. Ciertamente, como todo pecador, Dios te ama, pero te va a transformar. Y el tema es, si Dios, repito, nace, activa y opera al modo de Dios. Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si tú no estás de acuerdo con Dios, ¿estás de acuerdo que alguien está bien, cierto? Y generalmente es Dios siempre, ¿sí? Entonces, si Dios desde Génesis 1, 2, 3 hasta Corintios, Apocalipsis, hablan de un diseño, de un Dios que no se contradice, de un Dios que los creó varón y hembra, que después dice, literalmente habla en contra de esta disfunción y termina diciendo cómo hay una misma línea de diseño. No, pero entonces esa persona agarra pedacitos de la Biblia para decir, no, es que la Biblia dice esto aquí y esto acá y esto acá, textos fuera de contexto para justificar mi pecado. O, cosa que es también bien común, se pone en YouTube o en internet a buscar y créeme, si tú te metes a buscar internet vas a encontrar lo que tú quieres oír. O sea, eso es un hecho. O sea, alguien creó una página que dice que eso, o sea, y esto es real. ¿Tú quieres justificar qué? ¿Pedofilia? Va a haber una página que va a hablar de lo natural que es eso, ¿sí? Lo que tú quieras, ¿sí? Y el tema es, empieza a agarrar, y esto lo agarra como su estandarte. No, miren, Dios, estoy bien porque Él entiende, Él sabe, y el tema es, repito, lo vimos la semana pasada, rebajo a Dios a mis formas. Y el tema es que entonces no puedo andar con Dios porque no puedo andar con Dios si no estoy de acuerdo con Él, ¿sí? Si tú no le llamas a Dios pecado, lo que Él llama pecado, y la Biblia dice de ese peligro, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, ¿sí? Vas a terminar justificando y maquillando un muerto. Siguiente ejemplo, adulterio, mismo formato, ¿sí? No, pastor, a ver, pastor, ¿qué? ¿Usted ha leído la Biblia, verdad? Sí. David tenía muchas esposas. Salomón, ¿Salomón era el hombre más sabio? Sí, Salomón tenía muchas esposas y concubinas. Yo soy muy bíblico, por eso tengo muchas mujeres, ¿sí? Y tenemos casos reales de hombres con esta filosofía, bíblica o no, que están con 2 o 3 esposas. Vienen a Cristo, Dios les salva, les abre sus ojos de la realidad que el matrimonio es una foto de un diseño, de una relación de amor, Cristo con su iglesia, ¿sí? Y el tema es, pastor, ¿cuál de mis 3 esposas es mi esposa? Y tienes un tema de consejería sumamente rico, pero el tema es, hubo una disfunción en el cual Dios decía esto y tú decías, no, yo adecuo la ley de Dios a mi conveniencia. Y repito, puedo seguir. Pero el tema es igual, mismo formato. Pastor, Dios no nos hizo hombres, así somos.
Bueno, y hablamos de eso. Tú no eres un hombre, hijo, eres un chiste. Porque el formato de hombre que Dios hace funcional por diseño ama a una mujer, y esa es evidencia de su hombría. ¿Sí? Reflejar, recibo de Dios esto y proyecto esto. Por eso mi tema, no, es que yo amo a Dios y temo a Dios, y yo leo mi Biblia y yo tengo devocionales, y Dios me habla y yo alabo y ofrendo, y yo soy y pueblo de Dios. Ok, una pregunta: ¿y por qué el que tú conozcas a Dios no afecta el modo en el que tratas a tu esposa? Porque si conoces a Dios, veas la imagen de Dios invisible, que es Cristo, y ves cómo Cristo trata a su iglesia, esto sí o sí tiene que afectar el modo en el que hablas, tratas, respondes a tu mujer, a fuerza. Mismo formato con mujeres. Apariencia en esta iglesia ha habido, gracias a Dios ya se fue, ¿sí? Apariencia de piedad, y se sabe los versículos: pastor, shalom, gloria a Dios, ore por mí, bla, 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 bla. Una pregunta: ¿y por qué tu modo de entender y deleitarte en Dios no afecta el modo en el que honras y respetas a tu esposo? O el que comunicas acerca de él para con tus hijos. O sea, ¿cómo es posible que lo que tú sabes de Dios y tú eres cristiano no afecta a estas áreas tan obvias de la vida del creyente? ¿Sí? Y es lo que está diciendo aquí esencialmente Pablo. El primer parámetro para que alguien realmente se ubique que es pueblo de Dios, hijo de Dios, esencialmente no es genético o de linaje o de raza, es conforme a la promesa. Dios prometió esto a Abraham, Dios cumplió esto en su forma, en su tiempo, e Isaac llegó a la ecuación conforme al formato de Dios. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Sí? La idea es esta: la palabra según la carne se entiende como generación natural, o sea, el de linaje natural, línea directa sanguínea, por decirlo así. Y la idea, lo que está queriendo comunicar Pablo es esto: mera descendencia física no hace que uno sea hijo de Dios. Por eso tristemente hay un dicho que literalmente es mi temor, y yo estoy orando que Dios redima esta frase de hijo de pastor, lo peor. Entonces tienes a hijos de pastores, y mi temor es que Dios usó tremendamente, que su hijo o sus nietos: oye, tu papá o tu abuelo era, oye, ese hombre temía a Dios, ¿no te enseñó nada? No, yo soy cristiano porque mi papá es el pastor, tú. Oye, pero esencialmente entre tu estilo de vida y tus decisiones y las de cualquier hijo de gentil, véase, separado de Dios, pues no hay ninguna diferencia. ¿Sí? En sí tú eres más hipócrita porque tú dices que tienes vida y estás muerto. La pregunta sería: ¿qué promesa tenemos hoy para ti y para mí? La primera aparece en Juan 16, no vayas allá. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿qué promesa hay? No se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una promesa: si crees en Cristo, no te perderás, tendrás vida eterna. Y ahí en tu Biblia, en Romanos 9, nada más vete, no sé cómo es tu Biblia, pero un poquito más atrás, a Romanos 8:30, otra promesa que me encanta. Y lo vimos a detalle, fue uno de mis sermones más emocionantes por lo que significó de la promesa, ¿sí? Y a los que antes predestinó, esto también llamó, y a los que llamó, esto también justificó, y a los que justificó, esto también glorificó. ¿La promesa de qué? Filipenses 1:6. Estando persuadido que el que comenzó en nosotros, repito, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Por ende, si tu cristianismo eres cristiano, ¿por qué? Porque yo hice algo. No hay un Filipenses 1:6 para ti. No hay estando persuadido que yo que comencé la buena obra, yo la perfeccionaré. No, por eso vives en caída tras caída, tras caída, tras caída, tras caída, tras caída, cautiverio en pecado, cautiverio en pecado. No puedes ser libre de esto, no puedes ser libre de amargura, no puedes ser libre de adulterio, no puedes ser libre de adicciones, no puedes ser libre de depresión. ¿Por qué? Porque realmente tu ecuación de cristianismo fue muy bien intencionadamente vendida en los 70s y 80s, si por ministerios como Cruzada Estudiantil, Cristo para las Naciones, que vinieron misioneros y en su buena intención, y quiero honrar esto, en su buena intención por anunciar el evangelio, plantearon leyes como por ejemplo las famosas 4 leyes espirituales. Entonces, como modos como bien prácticos de explicar el evangelio. El tema es que en las 4 leyes espirituales no se explica el arrepentimiento. Entonces tienes a gente que se le explicó: eres pecador, pero Dios envió a Cristo a morir en tu lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, si haces esta oración después de mí y recibes a Cristo en tu corazón, tienes vida eterna. Y gente hizo la oración y de ahí se arrancó en: yo soy cristiano.
creo las 4 leyes espirituales, repetí una oración, le pedí a Jesús que entrara en mi corazón, entonces soy salvo. Espérate, porque aquí no dice que eres salvo por pedirle a Jesús que entre en tu corazón, como si Él fuera un vendedor de tiempos compartido al cual tú le tienes que pedir y habilitar y abrir la puerta para que entre. Si no, no entra. Mi Jesús, el Jesús de la Biblia, no es como que lo tienes afuera así como, como testigo de Jehová o como o anunciante del PRI que te va a dar como difusión de su candidato. No, mi Jesús, cuando Él dice, ven a la luz, vienes a la luz, hijo. Él es el rey, ¿sí? Él no te pide permiso para salvarte. Él resplandece, te tira del caballo y como Pablo en Hechos tienes que decir, ¿quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? Y esa es mi oración por los famosos cristianos de cuna, que van en su caballo viviendo su vida a su manera y Cristo no ha resplandecido en sus vidas. Y los puedes ver en sus decisiones, los puedes ver en su vida, en sus hábitos, hasta en decidir con quién andan o no andan, ¿sí? Y el tema es esto: si no hay una conciencia verdadera del evangelio, que es que hay un Dios creador, que yo pequé en contra de Él, que estoy caído, le he dado la espalda a Dios, pero envió a Cristo para pagar mi lugar en la cruz, de modo que Cristo fue mi pecado en la cruz, para que por fe en el sacrificio, cuando Dios me ve a mí, pueda ver a Cristo. Y ese sacrificio activa en mí el que yo me pongo de acuerdo con Dios. El que ya no es, no, Dios, no, ni te metas en mis hábitos de internet, ni te metas en mí, ¿sí? En mi modo de llevar mi matrimonio, o mis mujeres, o mis hombres. Tristemente cada vez hay mayor adulterio también en mujeres, ¿sí? Ni te metas en mis inbox en Facebook, donde yo me estoy mensajeando con mi exnovio, porque mi marido no me escucha, ¿sí? Y el tema es no te engañes, mi hermano. Tú puedes haber creído las 4, 5, 6, 7, 8 leyes espirituales. Si no ha habido un arrepentimiento para vida, repito, si no ha habido un arrepentimiento para vida, ¿por ende estás qué? Muerto. Y en esta iglesia hay una hermana que se dedica, y es una de las profesiones más curiosas para mí, se dedica a maquillar muertos. Y su chamba es cuando hay un difunto, él lo maquilla para que en la caja luzca lo mejor posible. Y es lo que tú te vives queriendo hacer. Lucir no tan apestoso, no tan disfuncional, no tan podrido, ¿sí? Y eso no es vida. Y mi anhelo con este mensaje es que quizás Dios pueda abrir tus ojos a decir, wow, creo que entonces ni siquiera soy salvo. Porque yo hice una oración, pero mi vida no comunica que estoy de acuerdo con Dios, ¿sí? Siguiente ejemplo, alcoholismo. No, pastor, Dios y yo estamos bien. Pastor, la Biblia dice, ¿sí? ¿Qué tomó Jesús en la última cena? Vino. Pablo le recomienda a sus discípulos que tome vino por cuestiones hasta de salud, pastor. No solamente eso, usted ha leído la Biblia, sí. El primer milagro de Jesús, ¿cuál fue? Convertir el agua ¿en qué? En vino. Yo soy muy bíblico, pastor. Ok, mi tema es que Dios no se contradice. La Biblia dice en repetidas veces, sed sobrios. No, pero yo no me pongo mal. Y repito, hay gente en esta iglesia, ¿sí?, que no puede estar en un entorno social sin una copa o sin una corona. Y no de las coronas que echaremos delante del trono de Dios. Otro tipo de coronas, ¿sí? Hay gente en esta iglesia que hasta tiene su cantinflorita, hijo. Y no puede ir a reuniones sin sacar a su cantinflorita, que hasta puede tener versículos, hijo, y cristosmejor.com y lo que quieras. Y de repente, y empieza ¿sí? El tema es, pregúntale realmente a gente que te ama. Una pregunta, ¿tú crees que cuando yo tomo empiezo a hacer estupideces? ¿O a decir estupideces? Y si la respuesta es, tienes un tema con eso, hijo, ¿sí? Y puedo seguir con mota, el tema de adicciones. Es que no lo puedo dejar. No, pastor, es que yo creo, la Biblia dice, Romanos 11:36, que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Yo creo que la mota es para Él. Y estoy hablando en serio, o sea, te repito, por dentro me río como tú. Mi problema es que por fuera no puedo reírme tanto. Pero mi tema, y literalmente, lo dicen como bien serios, así de, pastor, yo cuando me echo un churro y me doy un viajezote, no sabe cómo Dios me habla. Abro la Biblia y textos que no entiendo, con un churro, pastor. No, Dios me lleva a Babilonia, Dios me lleva al tercer. No, yo creo que
¿Y qué haces con Gálatas 5 que dice que una de las obras de la carne es hechicería? Ay, pastor, eso es hechicería. Eso es lo que aquí en la lateral del 5 de febrero, donde es lectura de tarot certificada por la Virgen de Guadalupe. ¿Sí lo han visto? Es lectura de tarot y sale la Virgen ahí. Eso es hechicería. Es más, en el primer servicio tuvimos y para gloria de Dios lo digo, una hermanita que decidió creer en Cristo para la salvación en el primer servicio a las 9, que dijo, es que yo vengo de hechicería y de brujería y de hacerle trabajos a narcos. Y me daba poder y me daba dinero, pero hoy entendí que estaba en contra de Dios. Y literalmente la tuve yo y después choc acá para orar por ella y diciendo, yo quiero renunciar a esto, yo sé que estoy en rebelión contra él. ¿Sí? Pero el tema, eso es hechicería. No, hechicería en la Biblia es la palabra farmakeia, del griego, de donde viene la palabra ¿qué? Fármacos. Dependencia a sustancias para activar algo. ¿Sí? Y de repente tienes a muchos fármacos dependientes. ¿Sí? Que si no es mota, depende de tu presupuesto que tengas, ¿verdad? ¿Sí? Pero el rollo es, no, viera cómo Dios me ayuda con eso y me siento mejor y me da paz. Y el tema es que eso no es Dios, hijo, porque Dios no se contradice. Ahora puedes justificarte, nada más no digas que eres creyente, porque el verdadero pueblo de Dios está de acuerdo con Dios en que hay temas que te son tropiezo. Ahora repito, no quiero decir, hay gente, culturas, momentos en el que una copa de vinos con un buen corte. El tema es, si hay un tema de caída en ti, ¿sí? Si hay una evidencia de que te esclaviza, diríamos en consejería adictos, no, si tienes un problema con alcoholismo, hijo, no te metas a una cantina a comprar una coca. ¿Sí? Sé sabio. Hay un llamado a prudencia. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el tema. Entonces, ese es el ejemplo. El pueblo de Dios está de acuerdo con Dios. Estas promesas, allí entramos tú y yo, los gentiles, los que éramos ajenos y enemigos de Dios, ahora somos por la fe en Cristo, que es, vamos a verlo, el verdadero israelita, lo vimos la semana pasada. Podemos tener acceso a llamarnos, a ser espíritu de adopción, pertenecer y poder conducirnos de un modo coherente con que Dios es nuestro rey. La pregunta a resolver aquí sería, ¿quién o qué es verdaderamente un hijo de la promesa o un hijo de Dios? Un hijo de la promesa o un hijo de Dios es un heredero de la gracia salvadora de Dios, no por su etnia o raza, genética o de nacimiento o de algún recurso humano, sino es de Dios por la soberana palabra de Dios. Isaac es la foto de que cada hijo espiritual de Dios viene a existir conforme a su palabra, no la de Abraham, no la de Sara, no la nuestra, sino la de Dios. Entonces tú vives según la palabra de quién. Tu palabra, lo que tú quieres que Dios sea, o conoces y experimentas quién es Dios, qué pide de ti, para que te conduzcas de un modo coherente, con que hagas evidente que eres su hijo. Y todo lo tenemos que formar desde casa. Con Cristian lo estoy haciendo. Dentro del formato de formarlo como hombre, algo que le enseño es, en esta casa los berrinches son horribles. Ahora, repito, es que a mi amiguito él sí hace berrinches, es que mi otro amiguito sí es bien diva, mira, no me importa. En esta casa los berrinches son horribles, ¿sí? Y mi hijo es vivo, hijo, y dejará de ser mi hijo. Es negociador el infeliz, ¿sí? Porque entonces le dices, empiezas un berrinche y dices, ¿es un berrinche? Y te hace, no, ¿sí? Y dices, Cristian, en esta casa los berrinches son ¿qué? Y dice, bonitos. Hijo de tiene 3 años y medio el mendigo y ya sabe lo que es manipular el que Dios diga esto. Y no, es que Dios dice, no está tan mal, ¿sí? Y por eso oro porque Dios le salve pronto, porque aparte si es mi hijo, tiene todo el potencial para tronarse, ¿sí? Y mi tema es esto. Tengo que enseñar a Cristian, mira, los Torres no hacemos eso, hijo. Es que en la escuelita tu amigo hace eso, Dios le va a pedir cuentas a ese papá. En mi casa no hacemos eso. En mi casa no le hablas así a tu mamá, hijo. Tu mamá llegó primero a esta casa que tu hijo. ¿Cómo te explico? Y la amo más que a ti, ¿sí? Así que la respetas, ¿sí? Y si tú le hablas así, ella no te va a disciplinar, yo te voy a disciplinar, ¿sí? Porque Dios me va a pedir cuentas a mí por ti. Y es el tema. Como un padre tiene que enseñarle a su hijo, en esta casa, tu apellido, nos conducimos así, Dios tiene el mismo formato contigo. Ok, mis hijos, los hijos de Dios, se conducen así. Aman así, gastan así, trabajan así, hablan así, se entretienen así. Y el tema es esto, porque vives de acuerdo con su palabra, no con la tuya. Así es sencillo, ¿sí? Y el tema es, ¿va a haber caídas? Sí. ¿Cristian sigue haciendo berrinches? Sí. Sobre todo cuando está con sus abuelos una semana. Allá es Dios. O sea, en Cuernavaca Cristian es, o sea, él
Todo es de Cristian, por Cristian y para Cristian, para que Cristian sea la gloria por los siglos, amén. Cuando regresa tengo que volverlo a educar. Mira, allá son tus abuelos, aquí es la casa, hijo, ¿sí? Y tienes que aprender, ¿sí? Hay formas, hay tonos, hay modos de pedir las cosas. ¿Quiero lechita? ¿Cómo? Mami, ¿me das lechita, por favor? Ah, ¿y por qué? Porque si no tienes esta palabra que te forme, diríamos aquí, te sale el cobre bien gacho, hijo. Y empiezas a conducirte con configuración de fábrica, como un niño silvestre. Y sabes una cosa, no eres silvestre, papá, tienes un dueño, tienes un padre y perteneces a una familia si eres un verdadero hijo de Dios. ¿De acuerdo? Y entonces el tema es esto. De ahí que el problema, repito, viven conforme a su palabra. Por lo que la pregunta a resolver sería esta: ¿eres un hijo de Dios por algo que tú hiciste? O en respuesta, y puse ahí, visible a lo que Dios dijo. Es por eso el tremendo peligro en una generación de cristianos que creen que por haber hecho una oración, por haber ido a la iglesia desde niño, porque mi papá servía o era o X o Y, por saber versículos, por servir o ofrendar. No, yo soy cristiano. Soy tan cristiano, no solamente voy a Horizonte, sino ya yo puse para pagar 10 sillas. ¿Cómo no soy cristiano? Yo puse para pagar 10 sillas. Mira, la Biblia habla, y lo puedes ver en el Antiguo Testamento, habla de reyes impíos que dieron dinero para el templo de Dios. Así que el que tú apoyes, mira, no significa nada. Ahora, para el Hijo de Dios es una respuesta a lo mucho que hemos recibido. Queremos en el lugar que nos congregamos que se edifique para su gloria. Pero el tema es que no te garantiza que seas un hijo verdadero. ¿De acuerdo? Y ese es el peligro. Que el mismo Jesús lo dice en Juan 8. Acompáñame en tu Biblia, por favor, a Juan 8:31. ¿Sí? Habla de los verdaderos cristianos. Si están ahí, díganme ya. Escucha esto. Dijo entonces Jesús ¿a quién? A los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, marca la palabra permanecen, y anota la palabra moran, operan, existen, se mueven. Moran, operan, existen, se mueven. Si permanecen en mi palabra, hay una promesa. ¿Serás qué? Marca la palabra verdaderamente. Porque Jesús, nada más en este versículo, lo hemos hablado aquí muchas veces, se está diciendo que hay discípulos ¿qué? Piratas. Piratas. Lucen como discípulos, hablan como discípulos. O sea, si tú vas a la Alameda, en esa parte, en esta orilla de la Alameda donde está la Fayuca, ¿sí? O sea, tú vas a encontrar muñecos de acción que a lo lejos parecen Iron Man. Pero te acercas y esencialmente es tinieblas de plástico pintado de dorado y amarillo. Ahora te lo venden como Iron Man. El tema es que no es, ¿sí? Y hay gente que, oye, se parece cristiano, y de repente lo ves de cerca y dices, no. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Hijo, estás disfrazadísimo, papá. ¿Sí? Serás verdaderamente mi discípulo. ¿El discípulo qué es discípulo? Que anda tras Jesús, que anda con Jesús, anda junto a, pertenece a, tiene una relación con, ¿sí? Serás verdaderamente mis discípulos. Y hay una segunda consecuencia. Si permanece en la palabra, primera consecuencia, serás un verdadero discípulo. Segunda consecuencia, conocerás la verdad. Por eso mi tema con creyentes, mira, amo a los nuevos, porque es eso, porque son nuevos, no conocen. Pero cristianos de años es que pastor, es que no sé qué hacer. ¿Qué estás leyendo en tu Biblia? No, pues es que no, pues la verdad es que no. Salmos. Todos sacan Salmos. Sí, órale, está increíble. ¿Qué salmo leíste ayer? Salmo. ¿Cuál es el que dice de la oveja? 23 pasos. Uy, qué bonito Salmo 23, sí. ¿Y qué te dijo Dios con respecto a tu problema? No, pues, no, es que no sé. La Biblia dice que si permaneces en la palabra, eres un discípulo y conocerás la verdad, lo que te va a hacer ¿qué? Libre. Libre para conducirte con la libertad de que sabes que eres hijo y te conduces de un modo acorde con ello. Decides de un modo acorde con ello, perdonas de un modo acorde con ello, trabajas de un modo acorde con ello, tratas de un modo acorde con ello, hablas de un modo acorde con ello. ¿Sí? Versículo 33. Esto el 31 y 32 lo hemos estudiado aquí, pero checa el 33 cómo se relaciona con Hechos 9. Le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libre? Qué ciega es la arrogancia del religioso.
Porque no se fue tu atención, Israel, fuiste esclavo de ¿qué? Babilonia, Persia y ahorita en Roma, hijo. ¿Cómo que nunca has sido esclavo? ¿Sí? Pero este rollo, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y el 34 Jesús lo aterriza en el corazón, ¿sí? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿El qué? Hijo, vuelvo a meter el tema de familia. El hijo sí queda para siempre. Juan 3:16. No se pierda sino tenga ¿qué? Vida eterna para siempre. Versículo 36. Así que si el hijo os libertare, seréis, y marca la palabra verdaderamente libres, y en relación al verdaderamente libres con el verdaderamente discípulos. ¿Ves cómo hay una conexión? ¿Sí? Sé que soy descendiente de Abraham, dice Jesús. No, o sea, no es ajeno a mí. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque, escucha esto, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La palabra cabida se entiende como entrada, admitirla, ser amistoso con. ¿Sí? La pregunta es, mi querido cristiano de nombre, ¿la palabra tiene cabida en ti? ¿O tiene este rollo de, ay, no, eso no es para mí, eso no es para mí? Eso seguro es para otra persona, pero para mí no. Dios entiende mi circunstancia. ¿Sí? Versículo 38, yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto acerca de vuestro Padre. ¿Sí? Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, pues si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Ves? Dime con quién andas. Si verdaderamente fueras descendencia de Abraham, sí cachan que Abraham creyó a Dios, ¿verdad? Y le fue contado por justicia. ¿Sí? Ese es el tema. Y retomando nuestro texto en Romanos, y esa es la aplicación del mensaje. El modo en que Dios hace nacer a los verdaderos israelitas, pueblo de Dios, gobernados por Dios, es enviando a Jesús como el cumplimiento y verdadera simiente de Abraham. Lo vimos la semana pasada en el video. Si no lo viste, está en el Facebook de Horizonte, lo puedes ver. Si nada más vea la fecha del domingo pasado para que lo escuche, lo subimos allá. Cristo es el fiel israelita, el que cumple todos los mandamientos. Es del linaje de David. Jesús cumplió todo lo que Israel estaba destinado para hacer. Y por ende, toda persona que en él cree, judíos y gentiles, es uno ahora con él. Y se convierte en un verdadero israelita, pueblo gobernado por Dios en Cristo. Lo que nos arroja tres preguntas. La primera es esta: ¿crees en Cristo como tus tres elementos esenciales? Salvador, Señor y tesoro, lo más valioso que tienes. Segunda pregunta, ¿estás unido con Él? Amós 3:3. ¿Estás de acuerdo con Él? O sea, ¿estás siendo transformado a su modo, a su forma? No digo que seas perfecto, pero ¿estás siendo perfeccionado? 3, ¿estás siendo convertido y por ende viviendo como alguien que es hijo, pueblo y dirigido por Dios? Si la respuesta es sí, vive hoy con la gratitud de que nunca se trató de algo nacido por ti, el que ahora seas hijo de Dios. Y con esa gratitud conoce, experimenta, obedece y confía más en la palabra de Dios, que es lo que te santificará. Juan 17:17, Jesús diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? Si la respuesta es no, pero la evidencia de tu vida huérfana del universo, no es que me siento solo y que Dios no me atiende y que estoy como separado de Dios y nómada, no eres pueblo, sino tú estás en tu propia fiesta, guiado por ti, ya te hartó, hijo, y entiendes que no has sido creado para ello, y decides hoy responder al modo de relacionarte con Dios a su manera y forma, no más al tuyo, y crees que Cristo es el medio por el cual Dios hace eso posible, y quieres arrepentirte, volverte a Dios, a Él, integrarte, ¿sí?, a mecanismos que te ayuden a conocer cómo y qué es lo que hace, luce, vive, habla y experimenta un verdadero hijo de Dios. Entonces este llamado invitación es para ti. Ven a Cristo, intégrate por medio de su familia y crece en el conocimiento de su amor, esperanza eterna y transformadora que tiene Él para ti. Pero hoy no vamos a hacer llamado, hoy no voy a contar hasta 3, hoy no vamos a hacer alza tu mano, pasa al frente. Hoy vamos a responder, porque mi miedo con formas y mecanismos es que, no es que yo hacer la mano, entonces no es hacer la mano, no es hacer una oración, es una respuesta. Y todos tenemos diferentes respuestas. Hay gente que nunca hizo la mano en un llamado, pero Dios verdaderamente les hizo nacer de nuevo y escogieron vivir para la gloria de Dios, y hay una evidencia transformadora, ¿sí? El tema es, si este es tu deseo, mi anhelo es que puedas acercarte con el pastor Chuck, es el pastor de integración y conexión. Integración, para que puedas saber, oye, yo creo esto, ya me cansé de vivir para mí, creo que Cristo es mi Salvador, necesito vivir esto. ¿Qué sigue? ¿Dónde puedo conocer más? Y hay mecanismos gratuitos para eso, para ti, que hemos provisto como iglesia, ¿sí? Así que es lo que vamos a hacer. Él recibe un sueldo por eso, ayúdame que lo desquite, ¿sí?
Dale problemas, dale, oye, yo quiero saber qué sigue, de dónde me instalo, dónde me disipulo, dónde puedo saber más. Ayúdala. Sí, ahora sí que diría la película, help me to help you. Ayúdame a ayudarte, hijo. Sí, yo quiero. El tema es que demanda una respuesta de tu parte. Y el acróstico de este domingo, por ende, hablando de el verdadero hijo israelita, el verdadero pueblo de Dios, es hijo. Hijo. Y cada letra significa algo, ¿recuerdas? La H es esta: haber creído y respondido a la invitación a reconciliación por medio de Jesús te hace familia de Dios. Otra cosa o idea te deja al margen. Así de sencillo. No hay como muchas opciones, hijo. No, pero es que yo soy buena persona. ¿Comparado con quién? Porque el parámetro de santidad es Cristo. ¿Eres tan buena persona como Cristo? No, entonces estás al margen. Bueno, es que yo no he pecado tanto. ¿Comparado con quién? ¿Lo leemos juntos, iglesia? 1, 2, 3. Haber creído y respondido a la invitación a reconciliación por medio de Jesús te hace familia de Dios. Otra cosa o idea te deja al margen. ¿Por qué no oramos para sobre esto con Dios? Señor, gracias por quien eres, por tu paciencia, tu misericordia evidenciada en que nos tienes aquí y que es respuesta a tu palabra, que nos has invitado a un servicio más, a muchos por primera vez, a escuchar la realidad liberadora del engaño de creer que somos tuyos, cuando toda evidencia en nuestra vida comunica que estamos separados de ti, Dios. Y hoy quizás por primera vez muchos van a responder a este llamado y van a tomar pasos concretos para hacer evidente que han creído que tú eres su Salvador, su Señor y su tesoro. Y por los demás, Padre, gracias por recordarnos la delicia de saber que nunca dependió de nosotros el ser tus hijos. Nosotros te amamos a ti solamente porque tú nos amaste a nosotros primero. Nosotros respondimos a ti solamente porque tú hiciste una llamada. Y en esa línea tenemos una esperanza gozosa de que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Así que ayúdanos a escoger intencionalmente oportunidades que nos demanden crecer en el conocimiento, deleite, experiencia y servicio a quien tú eres, a tu nombre, de modo que nuestra familia, hijos, esposa, padres, amigos, sean los primeros beneficiados de que ahora tenemos un rey, somos parte de tu pueblo y por ende tenemos una relación real contigo, siendo transformados a tu imagen. Así que resuelve esto con cada uno, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.